Hola amigos del canal Conciencia Cósmica, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Hoy nuestro invitado Ricardo Whitman desde Argentina, cumpliendo ese amoroso compromiso de una segunda entrevista donde nos va a ampliar sobre el libro que él ha canalizado de nuestros hermanos estelares pleyadianos, el libro Pleyadianos, Semilla Arcoíris, Volviendo al Hogar. Hoy vamos a profundizar sobre ese valiosísimo material, información y herramientas que le han sido entregados a Ricardo a través de una canalización directa. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en el canal Conciencia Cósmica. Hola Marta, ¿cómo andás? Bueno, no, gracias a vos por tu generosidad, por la invitación. Y bueno, saludos a todos tus televidentes de tu canal. Y bueno, muy agradecido también por su apoyo en el video anterior. Y bueno, que les haya dejado lindas cosas, que es la idea. Por lo menos es mi intención. Sí, se han recibido muy buenos comentarios. La gente ha disfrutado de manera especial la parte de la práctica de la meditación y han conectado con esa energía maravillosa de los cristales. Gracias por brindarnos ese espacio también. Bueno, Ricardo, cuéntanos, recuérdanos brevemente cómo fue que tú canalizaste eh, el libro y la esencia de la temática que te dieron, por favor. Bueno, lo que es la información del libro, en principio surgió en una secuencia de 3 días consecutivos, donde yo me había mudado hace muy poquito y estaban haciendo trabajos aquí en casa, pintores precisamente. Yo me levantaba muy temprano para recibirlos y bueno, mientras ellos trabajaban, yo hacía cositas acá, tomaba unos mates y bueno, sentí la necesidad de tomar. Yo tengo como en un ventanal un montón de cuarzos cristalinos y hubo como una especie de impulso natural o espontáneo a ir a uno de esos, que bueno, acá lo había mostrado en el día anterior, pero lo voy a mostrar de vuelta, que es este cuarcito maestro de 3 puntas en 3 distancias diferentes, que lo que en verdad marca esta maestría son los diferentes escalones de la evolución, ¿sí? Desde el principio hasta el estado medio y hasta el estado de sabiduría total, pero siempre los 3 al mismo nivel. Eso es lo que transmite ese cuarzo en su maestría. Y lo tomé en mis manos, así instantáneamente, porque es algo que yo también hago habitualmente. Invito a la gente que también lo haga con todos sus cristales. A veces no hace falta eh, mucho protocolo para conectarse con un cristal. Mi experiencia y lo que yo siempre invito es a que agarren el cristal y lo coloquen entre sus 2 manitos o lo coloquen en el corazón y empiecen a conectar desde ahí con la esencia del cristal. Entonces lo coloqué en mis manos y espontáneamente sentí que empezaba a bajar una información que era una simbología, y en los 3 días consecutivos esa simbología, que para mí la caligrafía era nueva hasta el momento, me baja la información de que era simbología pleyadiana. O sea, siento la información dentro de mí, que eran seres pleyadianos que me estaban dando esa información, y bajan 19 símbolos en los 3 días consecutivos. Cuando termino de hacer el último símbolo, el número 19, eh, tomo la hojita y me voy al parque a conectar un poquito con esa simbología, y ahí siento que lo que me transmiten es que esa simbología no iba a ser por ahí para enseñar o para transmitir en lo que sería una iniciación o algo, sino que simplemente iban a ser herramientas para futuros trabajos con personas a través de lo que son sesiones personalizadas. Como yo me dedico a esto y estoy todo el tiempo generalmente en ese tipo de enfoque, la información a mí se me acomoda bastante clara cuando me indican ciertas cosas. Entonces, nada, quedó, yo sentí eso, al otro día justo vino gente acá a mi casa, que estaba mi suegra, que bueno, que ella es médica dermatóloga,
y le interesa mucho, hace muchos años, el tema que tiene que ver con lo espiritual, y le comentaba esto, y le digo, mira, me pasó tal cosa, se los mostré, fue la primera persona que se lo mostré más allá de mi esposa, y al otro día de eso, porque es todo tan rápido hoy día, todo tan rápido, al otro día de explicarle lo que había sucedido, eh, estaba haciendo un reacomodamiento de una reposera ahí en la pileta, y mientras estaba haciendo eso, para sentarme, ahí sí siento una voz en mi cabeza, preciosa y amorosa, hermosa, donde me decía de que la información que me habían dado iba a ser un libro. En ese momento yo no tenía ni el más mínimo horizonte de escribir un libro, obviamente, por un montón de razones. Y bueno, me quedé con esa voz en mi cabeza, esa información, y a la noche de ese día, claro, desde mi mental decía, ¿cómo voy a hacer con esto? Porque no tengo idea qué es lo que tengo que hacer. Y ahí la voz vuelve a entrar y me dice que me quedara tranquilo, que ellos me iban a ayudar. Cuando yo hablo a veces que digo ellos, no es que es masculino, ¿sí? El género, lo hago en un tono abarcativo, ¿sí? Como un plural, para que no identifique por ahí a alguien que pueden ser hombres o mujeres, sino que es algo genérico. Y a partir de ahí, bueno, a los 2, 3 días, lo que hice fue también en forma de impulso, espontáneamente, agarrar las hojitas donde yo había escrito la simbología, tomé el cuarcito de 3 puntas, con lo cual había bajado siempre la simbología, y lo que hacía era cerrar los ojitos y bajar la mano instintivamente hacia donde tenía que bajar. Y ahí, en esa simbología, arrancaba el proceso de transcripción canalizada, que era como abrir una canilla y empezar a canalizar la información, pero de una manera increíble. Yo he tenido a lo largo de estos años otro tipo de canalizaciones y no ha sido como esto. Esto fue una cosa que nunca lo había experimentado. Y lo que más me llamó la atención era que más allá de la transcripción, yo me iba como empapando y fusionando con la información a medida que la iba recibiendo. Por lo cual yo lo que escribía no tenía noción de lo que estaba sucediendo. ¿Sí? O sea, no que estaba en trance ni nada de eso. Estaba súper normal, súper consciente de lo que estaba haciendo, pero era algo que sinceramente yo nunca había experimentado, que era la mano se movía sola, las palabras surgían solas, y si bien yo no sentía una voz dictándome, sí sentía la conciencia de ese ser transmitiéndome la información. Mira, ¿por qué consideras tú, conociendo la información, que ellos están entregando en este momento las semillas? Lo que a mí me transmitieron mientras hacía el trabajo de cada semilla era que para nuestro tiempo lineal, cronológico en Tierra, era el momento perfecto para que este mensaje de las semillas empezaran vamos a ponerle, a florecer, para ponerle una linda palabra, a florecer masivamente en lo que es la conciencia humana. Y esto lo hacen a través de diferentes canales. Yo tengo muchos puntos de referencia con otras personas que también han canalizado una información similar u homogénea en cuanto al patrón de lo que se dice. Y esto lo hacen porque a veces puede pasar de que una persona por ahí quede frenada en su trabajo por X circunstancias. Entonces está, de cierta forma, entre comillas, para llamarlo, la garantía de que hay otros que también con ese mensaje recibido pueden seguir moviendo la información que ellos quieren transmitir. Y ellos consideran que este momento de la Tierra en tiempo lineal es vital e importantísimo para que este mensaje primero sea obviamente conocido, luego sea difundido y tercero sea asimilado, que es lo más importante. El mensaje es uno solo y muy simple, y que es despertar
a través del amor de la luz original. Ellos llaman así a lo que sería la luz esencial, lo llaman la gran madre padre de la luz original. Y estas conciencias estelares, estos seres divinos, sirven a ese propósito. Y todo lo existente, todo, llámese ser humano, llámese pleyadiano, llámese arturiano, lo que sea, está pensado y creado en el amor de esa luz original, ¿sí? Donde es infinito y eterno todo lo que este pensamiento crea microsegundo a microsegundo, ¿sí? Entonces, el mensaje es muy simple, que podamos asimilar que somos esencias de esa luz original que es amor absoluto, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda justamente a crecer, lo que nos ayuda justamente a desarrollarnos y a poder principalmente reconocer quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Nosotros vivimos en un plano tridimensional, o en un marco tridimensional en el planeta Tierra, y está establecido justamente porque desde aquí, desde el planeta Tierra, el proceso de transformación, de evolución y de ascensión tiene que ver con la integración a través de la dualidad. Entonces, a través de ese enfoque, nosotros crecemos, evolucionamos y sanamos, porque somos almas que venimos acá justamente a experimentar desde ese proceso. Y estos seres lo tienen trascendido ya hace mucho, este tema. Entonces, como nos consideran sus hermanos, nos consideran sus gemelos álmicos, lo que hacen es no intervenir desde una forma de imposición en nuestros procesos, pero sí de guiarnos, sí de ayudarnos, sí de sostenernos, sí de cuidarnos. Entonces, no es que están ahora y no es que esto surgió de un día para el otro. Hoy en día tenemos la posibilidad de la tecnología donde la información brota por todos lados, pero ellos están desde hace miles de años, como también otras civilizaciones u otras conciencias estelares que también aportan su granito de arena para nuestra evolución, porque nos consideran parte de un todo. Entonces, si nosotros crecemos, nosotros evolucionamos a través del amor, ellos tienen una misión también con nosotros. Entonces, todo este proceso de ascensión que nosotros podamos hacer, lo van a hacer ellos también, ¿sí? Porque acá nada tiene techo, todo sigue siempre en un constante proceso evolutivo. El amor no tiene techo. Bueno, háblanos, Ricardo, sobre lo que son las semillas. Bueno, vamos voy a hacer un panorama desde dónde surgen las semillas, y esto está justamente en el primer capítulo, y ellos lo llaman la semilla arcoíris de las Pléyades. Entonces, esto surge de la siguiente manera. Hace muchísimo tiempo, no medible para nuestro concepto cronológico, muchas civilizaciones de diferentes puntos de la galaxia estaban teniendo diferentes temas en sus respectivos planetas. Algunos tenían procesos bélicos, otros tenían cambios de ciclo, otros tenían enfrentamientos entre sus propios componentes de la civilización, a otros les faltaban recursos naturales. Entonces, en ese momento en la galaxia estaban experimentando diferentes procesos bastante movidos en diferentes civilizaciones. Entonces, sienten el llamado de que estaba surgiendo como un planeta bebé, como un nuevo escenario, para que muchos de ellos pudieran ir a ese planeta y pudieran explorar, investigar y poder ver si podían asentarse también. Entonces, desde varios puntos de la galaxia, en ese tiempo cronológico nuestro, muy atrás en el tiempo, empezaron a llegar de diferentes procedencias a conocer lo que en ese momento era la incipiente o el incipiente nacimiento de lo que hoy es la Tierra.
dentro de estas civilizaciones había civilizaciones que ya tenían un proceso evolutivo alcanzado en el amor, ¿no? Y otras que tenían otros enfoques, por ahí, que tenían que ver más con el tema científico, con el tema bélico, con el tema de control, y ellos, los seres pleyadianos, creían, esto te lo digo ahora, después vas a entender por qué te digo esto, creían que habían superado el tema de la dualidad, ¿sí? Y otras no, otras vivían en ese proceso natural de la dualidad. Entonces, toda esta melange de civilizaciones irrumpen en esta tierra bebé y empiezan a conocer el planeta, empiezan a inspeccionarlo. La atmósfera no era, obviamente, la que hoy nosotros nos permite respirar, y todo estaba recién en un comienzo muy primigenio. Entonces, a muchas de estas civilizaciones les costaba el tema de adaptarse al oxígeno. Si bien tenían, porque tecnológica y científicamente, todas generalmente estaban muy empatadas a nivel científico. Entonces, tenían herramientas con las cuales poder moverse, con las cuales poder digamos, de alguna forma adaptarse al plano por un tiempo limitado. Entonces, el tema del oxígeno era muy puntual, pero no les impedía estar acá. Entonces estuvieron mucho tiempo. Con algunas civilizaciones se encontraban puntos de referencia, por ejemplo, los pleyadianos tenían mucha conexión con los seres de Sirio, con seres positivos de Orión, con seres de Aldebarán, de Vega. Entonces podían a veces trabajar en conjunto y a veces trabajaban individualmente. Estuvieron bastante tiempo. Paralelamente a esto estaba surgiendo lo que sería el primer formato del hombre en la Tierra, que en el capítulo ellos me transmiten que en ese momento lo que sería el humano de entonces era muy primitivo, era como una especie de animal que caminaba en cuatro patas, antropomórfico, pero caminaba en cuatro patas, o sea, no estaba erguido, y si se hubiera erguido, tendría más o menos aproximadamente 1,40 m. Entonces, ellos se encariñaron mucho con ese ser porque era el nativo de la Tierra, era originario de aquí. Y entablan como una especie de lazo donde los cuidaban, los asistían, no intervenían en su proceso evolutivo, pero sí tenían un lazo de afecto. ¿Qué pasó? Hay un gran secreto que todas estas civilizaciones no sabían, y era que el planeta Tierra estaba ideado justamente para lo que te dije hace un ratito, para crecer y experimentar en una dualidad anclada como punto de referencia del proceso evolutivo. Entonces, en un momento hay una especie de activación de un gen en la Tierra, que es el que activa la dualidad en forma permanente. O sea, la dualidad se transforma en el gen que va a ser el puntal para el proceso evolutivo de la Tierra. Y acá viene el punto más importante. ¿Qué pasó en este momento? Los seres que no estaban tan evolucionados en el amor sienten esta irrupción energética y comienzan a fortalecerse. ¿Por qué? Porque ellos transitaban la dualidad, ¿sí? Y los seres más sensibles, o que ya habían dejado hace mucho tiempo, ellos creían el tema de la dualidad, empiezan a debilitarse. Y empieza el tema a ser importante en el punto de referencia del oxígeno. ¿Por qué? Porque los seres que ellos llaman los seres dominantes, ¿sí? Que son estos seres no evolutivos en el amor, empiezan a adaptarse a la atmósfera, ¿sí? No al 100%, pero sí les era más cómodo que por ahí a los seres pleyadianos. Entonces empiezan a ganar terreno, empiezan a ganar en energía. ¿Y qué pasa? Empiezan a ponerse por encima del resto de las otras civilizaciones. Como ya de por sí naturalmente tenían una energía conquistadora o más bélica, empiezan a, entre comillas es una palabra, ¿no?, comerse a los otros seres que por ahí tenían otras intenciones. Los otros seres venían
con un proceso evolutivo más sano, venían a explorar, algunos se querían quedar por ahí a vivir en Tierra durante un tiempo, algunos no tenían en su planeta más recursos y veían la Tierra como un lugar de acogimiento y de nueva etapa y nuevo comienzo. Entonces, estos seres dominantes comienzan a prevalecer sobre el resto y los empiezan a manipular, los empiezan a dominar. Y no solo a estas civilizaciones, la ley del más fuerte empieza a generarse, ¿sí? No solo a estas civilizaciones más sensibles, sino también a lo que era el ser humano de Tierra en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Estos seres dominantes toman el control, de alguna manera, de lo que sería el planeta Tierra de entonces. Y los seres pleyadianos, junto con otras civilizaciones, quedan presos de estos seres y son manejados a antojo de los seres dominantes. Entonces, los manipulaban, los hacían trabajar, los sacaban de su identidad, ¿sí? O sea, les estaban haciendo perder el proceso de identidad esencial de estas civilizaciones que ya habían alcanzado un proceso evolutivo. Entonces, ¿qué deciden los seres dominantes? Deciden expulsar a muchas de estas civilizaciones, que las que no les eran favorables y las que no se aliaban con ellos, eran expulsadas y tenían que emigrar de la Tierra. Entonces, estos seres pleyadianos llaman esta etapa Udin, o sea, la llaman la primera experiencia. Entonces, los pleyadianos son expulsados de la Tierra, por lo cual tienen que emigrar, pero antes suceden dos cosas. Como te dije hace un ratito, ellos creían que tenían superada la dualidad. Bueno, parece que no. Entonces, los que son expulsados se van de Tierra y los que quedan se alían a los seres dominantes y dejan de ser pleyadianos. Pasan a transformarse con el tiempo en seres dominantes, o sea, pierden su identidad. Y te hago acá un paréntesis. Por esos seres es que los pleyadianos también están ayudándonos a nosotros, porque ellos lo que quieren es que esos seres que eran parte de su familia, en algún momento cuando la conciencia humana evolucione y se transforme en ser humano, que eso es lo que tenemos que hacer, la energía de ese amor evolutivo va a permitir que esos seres que perdieron la identidad vuelvan a fundirse en la luz original, ¿sí? Entonces, hecho este paréntesis, los pleyadianos emigran de Tierra, pero antes de irse hay dos científicos pleyadianos que lo que hacen es tomar muestras y organismos terrestres y dejar en 20 machos y en 20 hembras de Tierra gen pleyadiano, ¿sí? Entonces, cuando yo transcribo esto, en muchos capítulos a mí me abrían como una especie de visualización de ese acontecimiento, y lo que yo veo es que ese gen que colocan en el ser humano es como cuando nosotros ahora vamos y nos sacamos sangre, que vamos y nos colocan o nos sacan con una extracción. Bueno, eso es lo que hacen y le transmiten el gen pleyadiano. ¿Esto por qué fue? Porque como ellos no sabían que iban a volver, no sabían lo que iba a suceder en Tierra, querían dejar parte de ellos en el ser humano de Tierra de entonces, porque habían creado un afecto con el ser humano desde entonces y no querían dejarlo echado a su suerte. Como no podían hacer otra cosa, por desesperación, por lo que lo quieras llamar, llevan muestras de acá y dejan ese gen pleyadiano en 20 machos y en 20 hembras de la Tierra de entonces. A esa etapa ellos la llaman Udin, que significa la primera experiencia, ¿sí? ¿Qué pasa? En Tierra queda el trabajo de los seres dominantes, ¿sí? Pero Tierra tiene un tiempo diferente, que es un tiempo lineal y cronológico distinto al real tiempo del universo. ¿Bien? O sea, fuera de Tierra se vive otro tiempo. Los pleyadianos se van de Tierra y durante muchísimo tiempo del real tiempo del universo encuentran su lugar y su hogar, así lo llaman ellos, hogares luz, a
las Pléyades, el sistema de las Pléyades. Y acá viene esta data interesante que les quiero contar. Cuando ellos vienen a Tierra por primera vez, no eran pleyadianos, tenían otro nombre, se llamaban Suns, y provenían de una galaxia absolutamente distante y lejana a lo que conocemos nosotros como Pléyades, ¿sí? Entonces, cuando ellos se asientan en las Pléyades, empiezan a trabajar lo que no pudieron en Tierra, ¿sí? Se empiezan a sentar, descubren un lugar que les era afín, lo pueden vivenciar y ahí establecen, ¿sí?, sus colonias y establecen sus lugares habitables. En ese lugar, en ese sistema estelar de las Pléyades, ellos se transforman evolutivamente en lo que hoy nosotros conocemos como pleyadianos, ¿sí? Ahí se dan cuenta que la dualidad en ese momento no estaba superada, entonces volvieron a trabajar en ese aspecto, se fortalecieron, crecieron a nivel tecnológico, crecieron a nivel espiritual y alcanzaron el punto de fusión de ese color arcoíris, ¿sí? Estas conciencias que a mí me transmiten la información son 6 conciencias, así es como se me presentaron y así es como siempre me transmitieron la información. Estas 6 conciencias eran como una sola, hablando cada una a veces por separado. Y el día que puedan tener la posibilidad de leer los capítulos, se van a dar cuenta que en muchos capítulos hay diferentes formas de transmisión. Uno se da cuenta la diferente energía que hay entre las mismas conciencias. Y alcanzan este color arcoíris, que en verdad es una vibración de energía, y es como si fuera el distintivo que ellos tienen por haber alcanzado su estado de fusión con la luz original, ¿sí? Lo que me transmitieron es que hay arcoíris, pero también hay de color esmeralda, hay color blanco, hay color azabache, hay color azul, hay color celeste, hay color rosa y hay color fucsia, ¿sí? Así que si mucha gente ha tenido la posibilidad de conectar con los seres pleyadianos y los vio en alguno de esos colores, que sepa que ese color es como su identidad del punto de fusión que alcanzaron con la luz. Estos seres que a mí me transmiten la información son los arcoíris. ¿Y qué es lo que sucede? Toda esa colonia de pleyadianos, que en esos momentos eran los Suns, que son expulsados de Tierra y se van de aquí en exilio, ya en este momento que los pleyadianos habían alcanzado su fusión, ya no existían más porque el tiempo que pasó en adelante es muchísimo. Entonces ellos se transformaron en los abuelos y abuelas pleyadianos que transmitieron esta historia que les había sucedido en su primera experiencia de Tierra. Entonces, el legado que dejaron era que las nuevas generaciones tenían que volver a Tierra para poder sacarle al ser humano ese gen que le habían transmitido, que en verdad contenía ¿qué? Lo que estaban vivenciando en esa primera etapa, el miedo, la manipulación, la opresión, el sometimiento y la falta de identidad. Entonces se decide hacer una segunda, en verdad es una primera misión, pero una segunda vuelta a Tierra, donde acá Tierra quedaba embarcada en un tiempo lineal y cronológico, por lo cual los seres dominantes les permitía que vivir mucho, ¿sí? No tenían proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque se alimentaban en principio de esa energía de dualidad y en segundo lugar, como estaban enmarcados en un tiempo cronológico, para ellos eso les permitía alargar su proceso de vida. Entonces, acá en Tierra seguían los mismos seres dominantes y habían secuestrado a muchos científicos de otras civilizaciones, así como expulsaron a los pleyadianos y a otras civilizaciones. Lo que hacían era, a algunos científicos de esas civilizaciones los secuestraban, ¿para qué? Para que cada vez más pudieran adaptarse al oxígeno de Tierra. Si bien para ellos era más cómodo por el tema de dualidad, todavía no tenían una adaptación al 100% al oxígeno de Tierra. Entonces, estos seres pleyadianos enmarcan, digamos, una nueva venida a Tierra con esta misión, y a esta etapa ellos la llaman Sontar, que es la etapa vida, así la llaman los seres pleyadianos. Entonces se marcan en una misión donde envían a 5
pleyadianos arcoíris. 2 eran científicos, 2 eran guardianes, ¿sí? O sea, serían como lo que nosotros conocemos como miembros de seguridad, para llamarlo de alguna manera, o guerreros, ¿sí? Y 1 era el sustentador espiritual. Entonces, esta misión de 5 pleyadianos, en concordancia con lo que sería el consejo mayor de ellos, deciden venir a Tierra con la misión de anular ese gen que habían colocado y poner un nuevo gen, o sea, regalarnos el nuevo gen que ellos ya tenían y habían alcanzado en su proceso evolutivo de fusión con la luz original, que era justamente la conexión con el amor absoluto. ¿Qué es lo que sucedió? Como estos seres dominantes trabajaban también con el comercio, con otras civilizaciones, tenían infiltrados, ¿sí? Entonces se enteran 2 cosas. Primero, que el ser humano tenía un gen que los pleyadianos habían colocado en la primera etapa, que ellos no lo sabían esto, ¿sí? Y en segundo lugar, se enteran de que van a venir nuevamente a quitarles ese gen y a ponerles uno nuevo en justamente concordancia con su proceso evolutivo. Entonces, ¿qué pasa? Los seres dominantes se enteran de esto y la sorpresa o el plan de misión pleyadiano va a ser trunco, ¿sí? Por un lado eso. Y por otro lado, ¿qué hacen? Toman 2 muestras de seres humanos de ese momento y el gen que habían pasado los seres pleyadianos lo encriptan, ¿sí? Y lo hacen como fuerte y más consistente para que cuando vinieran esta comitiva de seres pleyadianos, el nuevo gen no tuviera efecto. No ¿sí? pudiera. Exacto. Tener efecto. La nueva comitiva llega en una nave de Aldebarán, porque ellos tenían comercio con estos seres de esta civilización. Entonces vienen camuflados, porque los pleyadianos no podían entrar, obviamente, habían sido expulsados. Entonces, ¿qué pasa? Esto los pleyadianos no lo sabían. Entonces llegan camuflados y cuando van a colocar el nuevo gen y lo colocan, no pasó nada. O sea, no hubo efecto. Claro. Ellos sabían que había un tiempo que una vez que se colocaba el gen, por lo menos en 2 muestras, tenía que mostrarse los resultados en cuestión de lo que nosotros cronológicamente sería una semana. Ya se iban a notar los cambios. No pasaba nada. Entonces, ¿qué pasó? Se enteraron de que habían sido delatados, ¿sí? ¿Qué deciden estos 5 pleyadianos? Inmediatamente desde el sistema de las Pléyades se les ordena volver porque estaban en peligro, porque ya los seres dominantes sabían que estaban y los estaban esperando y los estaban buscando. Ellos deciden quedarse en tierra, ¿sí? Estos 5 seres pleyadianos, por amor, deciden quedarse y se desconectan absolutamente de cualquier comunicación con la fuente principal del sistema de las Pléyades. Entonces, durante un proceso de lo que nosotros son más o menos cronológicamente 3 años, empiezan a idear, ¿sí? O crear un nuevo gen que iba a ser colocado y donde ese gen pudiera no solo modificar el anterior, sino también, una vez que se colocara, no pudiera ser ni detectado, ni sustraído, ni eliminado una vez que se colocara. Eso es lo que son las 19 semillas pleyadianas. ¿Qué contienen esas 19 semillas? Contienen todos los elementos evolutivos que estos seres pleyadianos habían alcanzado, pero en formato de semillas, ¿sí? O sea, cada semilla es un aspecto evolutivo de despertar que está fusionado y totalmente asimilado por los seres pleyadianos arcoíris y que ahora, obviamente, cada uno de nosotros tiene también en su interior. Entonces, luego de 3 años, estos seres lo que hacen es, llegan al punto de fusión total con esas semillas y lo colocan en el ser humano de entonces, que ya también se había desarrollado, pero ¿qué pasaba? El ser humano de entonces, de la segunda etapa, se había desarrollado, pero seguía no solo siendo
primitivo desde el aspecto físico, sino que estaba totalmente manipulado y maniatado por los seres dominantes, ¿sí? Porque los seres dominantes, cuando se enteran de que el primer gen que habían colocado los seres pleyadianos lo hicieron antes del exilio, los científicos lo que le dicen es, ese gen que se colocó tiene energías que a ustedes les van a ayudar, entonces ajústenlo y pueden así todavía seguir manipulando al ser humano. Entonces por eso les llevó tanto tiempo a esta comitiva de 5 pleyadianos idear un nuevo gen donde pudiera no solo pasar por alto el anterior, sino que lo pudiera transmutar totalmente y este que colocaran no pudiera ser ni sustraído, ni eliminado, ni encontrado, ¿sí? Durante todo ese tiempo obviamente estuvieron en peligro, se tuvieron que esconder, no se mostraban, solamente se dedicaban a el proceso de ese armado de las 19 semillas. Y lo que hicieron una vez que esto sucedió fue donar estas semillas, pero no como la primera vez. Viste que yo te comenté que ellos me muestran como que era como cuando uno va a extraerse sangre, que colocan como una especie de inyección, ¿no? En este caso no. Este caso es diferente. Cuando me muestran cómo se coloca de la siguiente forma. Tomaban a un ser humano de tierra y con sus manos entraban por el chakra 7 de la cabeza y era como una especie de humito, como una especie de energía sutil, que yo la veía como un humo, ¿sí? Entonces, eso ingresaba por la cabeza y se extendía a todo el cuerpo, o sea, esta era la clave por la cual después no podía ser encontrado. Entonces, esa esencia irrumpía en todo el organismo del ser humano, células, tejidos, ADN, huesos, órganos, cerebro, hipotálamo, glándula pineal, glándula pituitaria, absolutamente en todo. Entonces, se consolidaba, digamos, en toda la parte del cuerpo, se acoplaba. Y después lo que hicieron fue, para lo que nosotros sería de su cuerpo sanguíneo, sacaron muestras de cada uno de los 5 y eso estaba dentro también de esta esencia que colocaron. Entonces con eso reforzaban el proceso de estas semillas. Entonces, desde ese momento que se colocaron, ellos calcularon que una generación posterior iba a empezar a sentir el efecto de las semillas. Las semillas, una vez que se colocaban, quedaban en estado de congelamiento, o sea, como si quedaran en estado pausado, ¿sí? Hasta que, ¿qué pasaba? El ser humano, a medida que empezaba a conectar y a despertar, estas semillas empezaban a activarse. Y ese estado de despertar se producía justamente porque las semillas, por más que estuvieran congeladas o estuvieran latentes, habían sido colocadas en el organismo del ser humano y eso les iba a posibilitar no ser más un ente, ¿sí? O sea, empezar a tener rasgos de, no sé, poder empezar a pensar, de poder empezar a ver cómo eran las cosas, de sentir una identidad, de sentir algo especial adentro de... Se llama el empoderamiento. Exacto. Exacto, el empoderamiento, el reconocimiento de su identidad y después generación tras generación, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a rebelarse. Claro, el ser humano empezó a sentir que ese sometimiento y esa opresión de seres dominantes, bueno, no eran lo que tenían que tener, o sea, no tenía que ser para con ellos de esa forma. Y ahí empieza otra historia que tiene que ver con el trabajo de estos 5 pleyadianos. 4 quedaron permanentemente en tierra durante miles de años y uno volvió al hogar. Toda esta información se sabe por ese uno que volvió. Ellos lo llaman los 5 y los 4. Los 4 fueron los que permanecieron en tierra y se mezclaron con los seres humanos a través de miles de años, ¿sí? Y nunca fueron encontrados por los seres dominantes. Siempre fueron acunados por esos grupos de seres humanos donde ellos llegaban, les enseñaban, le daban pautas espirituales, les explicaban del cosmos, del universo, de la galaxia, de quiénes eran, y no solo eso, sino que también, obviamente, procrearon. Hubo procreación entre pleyadianos en forma pura y entre pleyadianos y seres humanos, ¿sí? Esto fue mucho más adelante en el tiempo,
Y toda esta información se sabe por ese uno, o sea, vamos a ponerle el quinto, que fue el que regresó al hogar y explicó todo el proceso que estaba pasando aquí en Tierra. ¿Sí? A esto Bueno, ellos lo llaman la semilla de arcoíris de las Pléyades, por lo cual esta semilla, cuando se despierta, lo que activa es justamente de dónde provenimos, cómo era nuestro pasado y cuál es la implicancia de los seres pleyadianos con nosotros. Entonces ellos nos dicen, ustedes son nuestro pasado y nosotros somos su futuro, pero somos uno, sepan que somos uno. Eso es lo que transmiten con esta semilla. aparte de los pleyadianos, obviamente hay otras razas que también han, digamos, se han involucrado en ese proceso de mezcla genética. Es muy importante saber de que siempre está la posibilidad de seres positivos y también está la posibilidad de seres que por ahí tienen otro tipo de energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente las razas que pueden aportar su genética, ¿sí?, al ser humano, pero desde el lazo de amor, generalmente son estos seres que trabajan justamente para eso. Lo que ellos llaman seres dominantes no tienen posibilidad de mezclarse desde una procreación natural con seres humanos, ¿sí? Porque no se los permite esa fuente de luz original, así como permite que estén en el plano y que este plano evolucione a través de la dualidad, no permite que esa mezcla se produzca desde una procreación natural y sí lo permite con seres que transitan un aspecto evolutivo enfocado en la luz, ¿sí? Como lo era en ese momento, en la segunda etapa, ya los pleyadianos arcoíris. Por eso se les permitió el proceso de procrear entre pleyadianos y entre seres humanos. ¿Cómo sería ese proceso de plantar las semillas en el ser humano, las semillas arcoíris, y su relación con el libre albedrío? Bueno, es esto que te comenté. Ellos idean estas semillas porque sintieron de que habían dejado, no a propósito, pero habían dejado algo que realmente no los representaba, ¿sí? Que había sido una cosa circunstancial, que fue hecha, digamos, como un salvavidas de quedar enlazado al ser humano y colocan ese gen bueno, que tenía esta energía que les venía pasando, ¿no? De sometimiento, de opresión, de miedo, vuelven en esa misión justamente por este tema. Entonces, esa colocación de esas semillas no tiene una implicancia invasiva dentro del cuerpo humano, simplemente está dado desde una esencia de amor total, porque lo que no te había comentado antes es que cuando me muestran el proceso, lo primero que sale, ¿sí?, es una energía que se ve desde el corazón y desde ahí esa energía empieza a fluir por los dedos, ¿sí?, de un ser pleyadiano que yo veo en ese momento, y eso es lo que se coloca a través del chakra corona de ese ser humano que me muestran. Entonces, esa colocación de semillas está contemplada dentro de un proceso evolutivo sin invasión, digamos, del libre albedrío. Por eso es que queda congelado, o sea, solamente despierta en el momento que el ser humano, a su tiempo, a su proceso y a su libre albedrío, decide empezar a conectar con un despertar espiritual de conciencia, ¿sí? Por eso los tiempos no se aceleran, ni los tiempos se imponen, ¿sí? Por eso ellos no es que vienen y se presentan y dicen, no, tenés que hacer lo que yo... No, para nada. Simplemente esto lo podemos ver como un aporte, ¿sí?, de evolutivo de amor, donde se dona esta energía y queda en estado latente esperando al tiempo normal y de desarrollo evolutivo del libre albedrío de cada ser humano que va despertando a una conciencia espiritual. Bueno, ¿podrías hablarnos un poquitico sobre la semilla que está en conexión con los delfines? Sí, bueno, todos, incluyo, siempre atribuimos la energía cetácea o de delfines y ballenas a los seres de Sirio, ¿sí?
la información, por lo menos que todos solemos tener, es muy enfocada a esa energía, ¿no? Fue el capítulo o la semilla para mí más misteriosa de todo hasta el momento de transcribirla, porque yo la simbología ya la tenía y tenía la simbología y la semilla del fin y la ballena. Ahora, a la hora de transcribir información sobre eso, yo más de lo que te acabo de decir, no tenía información, ¿sí? Me encantan los delfines, me encanta la energía cetácea, pero yo me preguntaba desde mi persona, decía, cuando llegue esto, ¿me van a decir realmente qué es lo que va a haber que poner acá? Porque no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Bueno, ese momento llegó casi a 3/4 más o menos de cuando estaba transcrito el libro, y pasa algo maravilloso. Tengo 3 semillas, esto es bien humano, 3 semillas preferidas de TV. Una es ella, la de delfines y ballenas, y la información que me empiezan a transmitir es que la energía de los delfines y de las ballenas es una fusión íntimamente 50 y 50 pleyadiana y siriana, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con la primera etapa que te acabo de contar. En el momento del exilio pleyadiano también pasó el tema también del exilio de otras civilizaciones, y los pleyadianos y los sirianos estaban muy juntos porque empataban en ese momento energética y evolutivamente. Entonces, ¿qué pasó? Había una conexión amorosa entre un ser pleyadiano y un ser de Sirio. Entonces, el ser de Sirio no quería ser ni expulsado de la tierra ni esclavizado en la tierra, ¿sí? Por lo cual, como ellos, su atmósfera era de agua, ¿sí? O lo más cercano a lo que nosotros podemos conocer como la energía del agua, decide adentrarse en las primeras aguas que en ese momento estaban en la tierra y fusionar su conciencia para siempre en las aguas de la tierra. Y el ser pleyadiano, que en verdad es expulsado de la tierra, le promete que iba a volver a buscarlo y que juntos se iban a fusionar en una nueva tierra plena de amor y evolutivamente mucho más acorde a lo que ellos tenían como sueño o lo que tenían como ideal en ese momento. Entonces, el ser de Sirio queda para siempre sumergido en las aguas de la tierra y su conciencia se transforma en una muestra o en un ejemplo para los seres de su procedencia, y las almas que empiezan a encarnar en tierra empiezan a encarnar en el aspecto cetáceo, ¿sí? O sea que ese ser de Sirio se transforma en el primer ser delfín que habitó la tierra. Entonces, las almas que empezaban a venir de Sirio con la idea de sustentar el amor en la tierra empiezan a encarnarse como delfines y como ballenas. Y los seres pleyadianos empiezan a conectar desde el amor y la energía sagrada con esas conciencias cetáceas para acompañarlos en este proceso evolutivo de la Tierra. Me transmitieron de que hay mucha información filtrada sobre los delfines, que muerden, que son promiscuos, que un montón de cosas que se filtra justamente para que uno se aleje de esa energía, ¿sí? Estos son los últimos coletazos de los pocos seres dominantes que aún quedan en tierra, ¿sí? Quedan muy poquitos. A medida que el ser humano despierta, estos seres van teniendo cada vez menos energía, ¿sí? Por eso tratan de lo que fuere, de estimular cosas que nos hagan, obviamente, perdernos de nuestra identidad. Pero quedan muy pocos. Entonces, esa información que se filtra, que es como una mala fama en cuanto a los delfines, está hecha justamente para eso. Los delfines son seres por naturaleza que viven libremente su sexualidad, la vivencian de una forma natural, ¿sí? Porque es su naturalidad. Y nos enseñan a través justamente de esa energía a que nosotros también tendríamos que vivirla de esa forma.
y también nos enseñan de que la entrega desde el amor, ¿sí? Porque hay delfines que están en libertad y hay delfines que están en cautiverio, ¿sí? O que están por ahí en lugares que uno a veces va turístico. La información que me bajó es que esos delfines que uno aparentemente siente pena o compasión, saben que están ahí por eso, están por algo, no es que están obligatoriamente, esa es su misión, esa es su forma de entregar amor a el ser humano de la Tierra, al nenito que por ahí va al acuario y lo ve, y lo que hace el ser humano es del ser humano, ¿sí? El mayor depredador de delfines y ballenas, ¿sabes quién es? El ser humano. Claro, ¿Sí? el ser humano, Y así sí. todo, estos seres siguen acompañando, emitiendo frecuencias de sonido que van directamente al cerebro, al organismo, a las células. Las ballenas lo mismo. Las ballenas lo que nos muestran, esa es la información que está en el capítulo, es una sola cosa, ¿sí? La respiración, ¿sí? Todo el tiempo salen y respiran para volver a entrar. Y lo hacen en forma constante y atraviesan kilómetros y kilómetros de distancia para llevar sus sonidos, para llevar su mensaje de conexión de información de la Tierra. Imagínate que son tantos y tantos kilómetros que van emitiendo información y haciéndolo no solo anclar en el ser humano, sino también en las aguas, en la naturaleza. Y otra información que está ahí en el capítulo es que tanto los delfines y las ballenas con estos sonidos lo que cuidan es un cristal que se encuentra así como tenemos el núcleo de la Tierra, se encuentra en el núcleo intraoceánico y ese cristal va cambiando a medida que la conciencia energética de la Tierra va evolucionando. Entonces, sus sonidos lo que hacen es sostener la energía de ese cristal, ¿sí? Entonces, ese cristal sostiene desde la parte intraoceánica y el núcleo de la Tierra tiene otro cristal. Esa energía de amor entre seres pleyadianos y seres de Sirio es lo que dio por origen a lo que nosotros conocemos como delfines y ballenas, ¿sí? Ricardo, nos comentas que cada una de estas semillas tiene también como un símbolo y una activación específica. Háblanos un poquito sobre estos símbolos y si podemos cerrar esta maravillosa entrevista haciendo una meditación breve en alguna de esas semillas que tú elijas, intuitivamente nos quieras compartir. Sí, sí, por supuesto. Cada semilla tiene lo que sería un aspecto caligráfico en simbología, porque en verdad son códigos de luz. Entonces, esos códigos de luz, para poder reconocerlos de alguna forma, se transforman en símbolos. Entonces, cuando uno puede ver esa simbología o puede conectarse, es como que la conciencia tridimensional acepta desde alguna manera o entiende de que eso es parte de uno, ¿sí? Nosotros todavía necesitamos identificar, dar un nombre, ver, palpar, tocar. Entonces, si bien esto está dentro de nosotros, la simbología nos ayuda justamente a poder reconocer esos códigos de luz que tenemos dentro nuestro, que son estas semillas pleyadianas arcoíris. Entonces, lo que podemos hacer es, más allá de todo lo que hemos hablado, que está bueno y que es la información, poder sentir lo que es esto, que es lo que realmente es lo más importante, ¿sí? Vamos a hacer la primera, voy a tomar mi cuarzo, que es justamente el hacedor, así que invitamos a todos aquellos que tengan, o les damos un minutito si tienen a mano, tomar el cuarzo que cada uno quiera entre sus manos. Si no tienen un cuarzo cristalino, tomen el cristal que les resuene, ¿sí? No se limiten. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de las semillas delfines, ¿sí? Seamos libres, que es la idea. Entonces, una vez que tenemos esto en nuestras manos, lo vamos a colocar palma arriba del cuarzo, la otra sosteniéndolo. Entonces vamos a respirar un poquito, vamos a cerrar los ojitos, vamos a inhalar y vamos a exhalar. Y desde nuestro corazón vamos a abrir el canal de conexión con la energía de ese cuarzo cristalino en nuestras manos.
y vamos a pedir la asistencia de la luz crística de los seres pleyadianos arcoíris para que podamos recibir la energía de su amor y de estas semillas en cada uno de nosotros. Vamos a visualizar cada uno como pueda todo nuestro cuerpo, nuestro ser esencial en color arcoíris, en esta vibración. Nos vamos a sentir un arcoíris. Vamos a observar los colores, cuál de ellos nos conectan más. Vamos a dejar que esa energía de los colores ingrese en nuestro organismo para sanarnos, para cuidarnos, para protegernos y guiarnos en nuestros caminos. Y van a abrir despacito los ojos y van a observar mi mano. Voy a dibujar y co-crear la semilla arcoíris de las Pléyades. Y la voy a direccionar traspasando esta pantalla cada uno de nosotros. Reciban esa semilla, actívenla, recuerden y recordemos nuestro lazo de unión y de amor con nuestros hermanos y maestros pleyadianos arcoíris. Recordemos nuestra identidad, nuestra paz, nuestra evolución en el amor. Cada uno puede sentir la semilla que ingresa en alguna parte del cuerpo, cada uno va a sentir en dónde. Es válido en cualquier lugar del cuerpo. Y vamos a abrir despacito los ojos nuevamente, vamos a mirar la pantalla y voy a dibujar primero el símbolo, la semilla del fin, y luego la semilla ballena. Ambas semillas son enviadas como una unidad hacia ustedes, hacia nosotros. Recíbanlas, sientan la conexión con su libertad, con su misión, con el agua de su cuerpo, con su respiración, con la paciencia, con la sabiduría, con la alegría, con el amor siempre presente. Estas semillas son un regalo de los guías pleyadianos arcoíris y la energía de los seres de Sirio, como una unidad. Sientan en su corazón el gran cristal intraoceánico de la Tierra, cómo estos seres cuidan ese cristal para que se sostenga nuestro proceso de evolución, de paz y de crecimiento.
como siempre me han transmitido, estas son las palabras de estos hermosos pleyadianos arcoíris. Sepan que somos uno. Van a retomar la conexión con su respiración consciente. Inhalen, exhalen. Cada uno a su tiempo, volviendo a conectar con sus pies, con sus manos, con la temperatura de su cuerpo, con el lugar donde se encuentren, que toda la información que han escuchado, que han recibido en palabras, haya sido sintetizado, resumido y despertado en estas semillas que hemos recibido con gratitud y con amor. Gracias, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a nuestros hermanos estelares pleyadianos por este regalo maravilloso que nos entregan de una forma tan sencilla y tan motivadora para recuperar esa conexión con lo que realmente somos, con esa fuente primigenia, con esa luz. Exacto. Cristal arcoíris que todos somos. Exacto. Bueno. Muchísimas gracias también a las personas que nos acompañaron hasta este momento. Los invitamos siempre a que estén pendientes de nuestras publicaciones. Dejaremos los datos de contacto de Ricardo para que las personas que deseen conectar con él, ampliar sobre sus temas, y cuando ya tenga su libro a disposición, pues nos compartas también y podamos adquirirlo. Sí, por supuesto. Bueno. Bueno, Marta, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por escuchar, por tu compromiso desde el corazón. Y bueno, que esto llegue a muchos y nos haga ser mejores, ¿sí? Pero en el amor. Claro que sí. Más conscientes. Exacto. Bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Sean conscientes del momento que están viviendo. Sean conscientes de que muchos de ustedes son semillas estelares que han venido aquí única y exclusivamente a activar la humanidad. Sean conscientes de que muchos de ustedes han venido de otros planetas, de otros sistemas solares, de otras galaxias, simplemente a activar la humanidad. Yo soy Juliano. Somos los arturianos.